habíamos mencionado al inicio de la presentación anterior, pasamos rápidamente al segundo tema, que es los medicamentos de uso a través de percutáneo y línea umbilical. Entonces, bueno, ciertamente los mismos medicamentos y la forma de trabajo con los catéteres percutáneos en realidad son exactamente los mismos como para los catéteres umbilicales. Por esa razón es que solamente he contemplado lo del percutáneo, pero se va a hacer, por supuesto, la mención como se ha ido ya mencionando en la presentación anterior. Para la preparación del equipo, higiene de manos. Como ven, esto es de manera regular. Y lo mismo ustedes van a verlo en las siguientes disertaciones y el día de mañana también van a ver exactamente lo mismo. Lávese las manos. El equipo serán guantes. Y ya que vamos a trabajar de una manera distinta, acá sí, como ustedes ven, sí requeriremos guantes estériles. Estamos hablando de medicamentos que van a ser administrados a través de una vía central. Y es una vía que ha sido accesada a través de todo un proceso quirúrgico, ya sea cirugía menor, ¿no? Un catéter percutáneo o una cirugía mayor como es la colocación de un catéter venoso central. Entonces, ya sea lo uno o lo otro, estamos ingresando a través de una vía de gran calibre y una vía que es enorme, una vía grande, una vía central. Gracias. Por esa razón es que las condiciones ya no son iguales que las anteriores, ya sea una vía oral, una vía dérmica, una vía intramuscular, no es exactamente igual que esta, ¿de acuerdo? Por esa razón es que vamos a hacer y vamos a requerir de guantes estériles, requeriremos campos estériles porque vamos a utilizar, no todo, y vamos a hacer toda una parafernalia en relación a la administración de medicamentos de vías centrales. Toallitas antisépticas, ¿no? Embebidas con alcohol, con clorexidina, jeringas. Para neonatología, bueno, va a depender mucho de la dosis a administrar. Sin embargo, si yo lo que voy a hacer es administración de medicación a través de la vía del percutáneo o del catéter central, siempre voy a hacer o voy a requerir de las bombas de jeringa para su administración. Y cuanto más grande es la jeringa, cuanto más calibre tiene, entonces más protección le voy a dar al catéter, especialmente si estoy trabajando con catéteres PIC, porque tienen calibres realmente muy pequeños. Estamos hablando de catéteres de 1.9 o de 2 French. Por lo tanto, requeriré cuidar a través de las presiones, que esas presiones vamos a brindarlas para el mayor cuidado con jeringas de 10 centímetros, especialmente las de 10. Solución salina también requeriré para poder diluir los medicamentos, ¿no? Que pueden ser no solamente esos, ¿no? Es decir, cloruro o solución salina, pero especialmente podríamos utilizar esta. Tapones de extensión que podemos utilizar los bifurcados, podemos utilizar los trifurcados o puedo utilizar los bioconectores simples. Y estos bioconectores simples pueden tener una mecánica interna que me pueden ayudar, ¿no? En la administración y en la seguridad durante la administración del medicamento, porque pueden tener una tecnología de contención negativa, neutra o positiva. Si es positiva, en realidad no tienen tecnología alguna, pero sí me sirven si tienen, por ejemplo, una capacidad para evitar el retroceso del medicamento a la hora que se está administrando. Entonces, eso, por supuesto, me van a dar este tipo de tecnologías que son los bioconectores o los bifurcados o trifurcados. Etiquetas, acá tenemos un bifurcado, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos las bandas adhesivas, los equipos de infusión y el contenedor para objetos punzocortantes.
Para la administración, verifique en primer lugar el medicamento, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos con los 5 correctos, pero por esa razón es que se ha mencionado previamente todos los correctos habidos y por haber. No escatimen en correctos, por favor. Sí, aquí estamos siendo muy sucintos con la cantidad de correctos, pero ya hemos mencionado los famosos 10 correctos, entonces ténganlo eso muy presente para la administración de cualquiera de los medicamentos a través de las diferentes vías. ¿De acuerdo? Verificación de medicamentos, es decir, confirme la medicación correcta, identifique al paciente, menciónelo, ¿no? Además, eduque al paciente, qué es lo que se le va a administrar. En neonatología eso no corresponde, como bien sabemos, pero al familiar sí se le tiene que informar. Y si bien de pronto no está en todas las administraciones, puede que en algunas sí se encuentre. Entonces el paciente, el familiar le va a preguntar. Usted tiene que tener la disponibilidad, las palabras adecuadas para poder enseñarle y decirle al padre o a la madre qué medicamento es el que se le está administrando, a través de qué vía y cuál es el efecto que se quiere lograr a través de ese medicamento. Así, además también a través de una comunicación adecuada, vamos a lograr capturar, ¿no?, la atención de ese familiar, de esa mamá, de ese papá, y no va a poner en tela de juicio, como suele hacer la familia, el padre, la madre, ¿no? ¿Y por qué razón está colocándolo? ¿Por qué lo hace llorar a mi bebé? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ayer no se le colocó? La madre no va a entender que de pronto tenemos medicaciones que son interdiarias, ¿no? Entonces puede pensar, ¿no?, de manera no adecuada. Entonces es muy importante que la enfermera, el enfermero, le brinde la información correcta. Así vamos a ganar, ¿no?, en la atención de ese familiar y sobre todo en la confianza en el trabajo que nosotros realizamos. Prepare el medicamento de acuerdo a cómo se ha explicado en la disertación anterior. Prepare el sitio de la inserción. Si lo que vamos a hacer es colocar un catéter percutáneo, asegúrese previamente de hacer una colocación, pues, de acuerdo a las normas, a los protocolos institucionales, tal y como usted ya viene trabajando la colocación del catéter percutáneo. Entonces, ciertamente, yo requeriré no asegurarme de que va a ser un éxito esa colocación de catéter. Por lo tanto, me aseguraré de que quien lo va a colocar sea experta colocadora de catéter. Si soy yo la que lo va a colocar, entonces debo de tener tiempo disponible para poder asegurar una correcta colocación. Con el equipo adecuado, con la persona que va a colaborar conmigo durante el proceso de colocación. Así me aseguraré de que sea realmente exitoso el proceso de colocación del catéter. Y, por supuesto, tendré que asegurar que el catéter está bien colocado a través de todo lo que se ha mencionado en cursos anteriores y que, bueno, ustedes de no tenerlo, pues aquí en Asisa Especialización también se encargarán de darle todas las pautas para cursos a través de la colocación correcta de catéteres percutáneos, que no es la situación en este curso, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí sirve, por supuesto, saber de que si yo ya he colocado correctamente el catéter, me tengo que asegurar de que ese catéter funcione durante el tiempo que tenga que ser utilizado. Son 21 días que usualmente debiera de durar un catéter percutáneo. Entonces yo me tengo que asegurar que esos 21 días ese catéter funcione ok. Para eso, el key del asunto está y el éxito va a estar durante el proceso de introducción. En el aseguramiento de ese catéter. Una muy buena técnica de permeabilización del catéter me va a asegurar exitosamente su puesta durante el tiempo de vigencia. De lo contrario, vamos a tener complicaciones posteriores. Y eso es únicamente porque no se hizo correctamente una buena permeabilización durante la colocación. Conecte el equipo de infusión del catéter de percutáneo manteniendo la asepsia. Asegúrese de purgar
el equipo para eliminar burbujas de aire, que puede también complicar la situación, ¿no? Podríamos tener situaciones realmente riesgosas a través de la colocación de burbujas de aire, que, bueno, en pacientes pequeños, y las burbujas realmente son diametralmente muy pequeñas, pero la sumatoria de burbujas puede llegar a ocasionar también complicaciones mayores, ¿no? Administre el medicamento según las indicaciones y la técnica de administración, ya que es una vía central. Asegúrese de que la administración sea pues con todas las medidas de bioseguridad. Monitorea la velocidad de infusión y ajuste de acuerdo a lo que sea necesario. Usualmente se administran a través de bombas de infusión. De lo contrario, si no son las bombas de infusión, bombas perfusoras o bombas de jeringa. Estas son muy utilizadas no solamente para la colocación o la administración de medicamentos a través de líneas percutáneas, sino también a través de líneas umbilicales. Observe al paciente para detectar cualquier tipo de reacción adversa. Entonces, un catéter epicutáneo debe ser realmente un auxiliar de gran valor. No puedo dejar pasar la oportunidad de valerme de ese catéter para hacer una correcta administración del medicamento. Pero si no lo cuido, no le hago un buen mantenimiento, no me aseguro de hacer lo correspondiente tras la administración del medicamento, entonces verdaderamente no estoy cuidando ese recurso. Y recuerde que la colocación de un catéter percutáneo realmente es un procedimiento valioso, muy valioso, no solamente porque el catéter cuesta, sino porque el procedimiento en sí mismo cuesta. Para colocar un catéter percutáneo yo tengo que tener disponibilidad de tiempo, y no solamente una sola persona la que lo pone, son dos personas. Entonces estamos comprometiendo los tiempos de dos personas y es tiempo valioso de colocación, como para perderlo en la primera colocación de un medicamento, ¿no? O porque no sé utilizarlo. Entonces, si no sé utilizarlo, corresponde a averiguar cómo funciona ese catéter de las personas que tienen más expertise, más experiencia, que conocen y que son habilidosas en recuperar además también prontamente un equipo que podría estarse ya perdiendo. Entonces, ¿cuándo se pierde definitivamente? Cuando la bomba está que suena, catéter percutáneo, y las bombas suenan y suenan, y usted simplemente le da la alarma porque le fastidia el ruido, ¿no? Le fastidia, entonces ponemos la alarma y continúa. Y pretendo de que eso es suficiente, pero no he sorteado realmente el problema. Y puede que ya esté ocasionando posibles complicaciones posteriores, como ser, por ejemplo, la anulación completa de ese catéter, porque se ha arrastrado un coágulo, fibrina, en el trayecto, entonces está comprometiendo el uso. Yo necesito saber trabajar de manera correcta. Entonces sí da muchísima pena, porque en una clínica privada, ¿no? Por ejemplo, y este es un ejemplo que trato siempre para poder de alguna manera llamar la atención de las personas que colocan los catéteres percutáneos. En una clínica privada, fuera del costo del catéter, su proceso, ¿no? Está más o menos en un costo de 1.500 soles. Entonces, imagínense, ¿no? Todo lo que compromete por persona. Entonces, imagínense, ¿no? Es realmente un compromiso realmente muy grande y una gran responsabilidad en el cuidado de ese catéter. Verifique regularmente el sitio de la inserción, porque de pronto podríamos tener que hay alguna reacción alérgica al tipo de material. No es lo usual, pero podría suscitarse. Repito, no es lo usual, porque el tipo de material que está confeccionado, los catéteres percutáneos, que son de poliuretano, son realmente hemocompatibles y son muy compatibles, biocompatibles, termocompatibles. Entonces, verdaderamente no deberíamos de tener ningún tipo de problema, pero se puede presentar, se podría presentar. Entonces, tendríamos que estar muy alertas para evitar cualquier tipo de situación que pueda comprometer
¿no? Una buena administración o sobre todo en la permanencia del catéter puesto. Signos de flebitis, extravasaciones, ¿no? Que también podrían surgir. Entonces, yo tengo que ser muy juiciosa a la hora de la colocación, porque necesito conocer muy bien el catéter para de esa manera asegurarme que el catéter es viable, que el catéter está bien colocado, que el catéter está muy bien puesto. Entonces, solamente de esa manera yo voy a tener realmente la certeza y la seguridad de que el equipo está correcto. Pero sí ha pasado, colegas, que hemos tenido catéteres que han estado picados antes de su colocación, es decir, viene el lote ya fallado. Entonces, yo necesito hacer la verificación previa para detectarlo antes de colocar un catéter que no me di cuenta, no lo verifiqué, trabajé rápidamente durante el momento en que iba a hacer el filtrado para asegurarme que el catéter estaba correcto, alguien me interrumpió, alguien me habló o simplemente me desconcentré y no me di cuenta que el catéter estaba picado. Entonces se coloca, éxito total en la colocación del catéter, pero resulta que tras la administración continua del medicamento empieza a haber fugas, empieza a haber extravasaciones. Entonces, ¿qué pasó? Catéter picado. No nos dimos cuenta. Y el catéter fue un éxito en su colocación como nunca, ¿no? Pero tenemos esa falla. Entonces, para evitarnos eso, tenemos que estar muy bien en todo, ¿sí? En todos los procesos que involucran el trabajo de enfermería y especialmente en estos, en donde realmente es un procedimiento importantísimo que realiza la enfermera, necesitamos estar sumamente concentradas. Y luego documentar, pues, ¿no? Hacer el registro correspondiente en nuestras notas de enfermería. ¿Cuáles son los principales fármacos de uso a través de los catéteres percutáneos y que son los mismos de colocación en los catéteres umbilicales? Ahora, la diferencia entre un catéter percutáneo y un catéter umbilical no solamente dista en el tamaño o en el calibre, sino en quién lo coloca. El catéter percutáneo es de colocación exclusiva del personal de enfermería. No así el catéter umbilical. Catéter umbilical lo coloca el equipo médico, ¿sí? Y que podemos colaborar, sí, en algún momento hemos colaborado, pero no es un proceso nuestro y hemos colaborado por falta de personal médico, pero no lo hemos colocado nosotros, ¿sí? Es un proceso de el médico, netamente médico, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principales fármacos de uso a través de estos catéteres, tanto percutáneos, ¿sí? O umbilicales? Antibióticos, ¿sí? Nutrición parenteral, es muy utilizada la nutrición parenteral tanto en uno como en el otro. Ahora, hablando acerca de ello y para no omitirlo, pero no quiero dejar de mencionarlo, lo primero que se coloca al recién nacido neonato prematuro en la unidad de cuidado intensivo neonatal no es el endovenoso, no es ni siquiera el catéter percutáneo. Lo primero que se coloca es un catéter umbilical. Y el catéter umbilical dura exactamente 7 días su colocación. Pero puedo colocar un catéter percutáneo antes, ¿no? O sea, antes de los 7 días y ya ir retirando el catéter venoso umbilical. Y puede quedar el catéter umbilical arterial hasta cumplir los 7 días. Y en algunas ocasiones se ha quedado unos días más, ¿no? Producto simplemente del tamaño del bebé, de la edad gestacional, del peso tan comprometido. Entonces, para evitar las punciones a los que se puede someter a un neonato extremo prematuro, producto de la necesidad de tomar una gasometría, de tomar una muestra sanguínea, entonces, para evitar todo eso, se extiende un poco el plazo en la colocación o en la permanencia del catéter umbilical arterial, pero no significa que va a estar durante toda su permanencia, no, porque eso no sucede, ¿de acuerdo? Pero sí tratamos de mantener a través de las buenas medidas y el mantenimiento del uso y el trabajo que tenemos para los catéteres percutáneos, sí, tratamos que nos dure, pero si ya encontramos que el niño se ha infectado
y tenemos resultados de cultivos que son realmente positivos y que todo parece indicar que es producto del catéter percutáneo, inmediatamente se retira. ¿Qué otros medicamentos se administran? Inotrópicos, ¿sí? Los inotrópicos como la dopamina para soporte hemodinámico son de uso muy común. En pediatría, antibióticos, quimioterapia, nutrición parenteral, ¿no? Y de hecho, el servicio de oncología pediátrica busca mucho, ¿no? El uso de los catéteres percutáneos y siempre somos muy solicitadas las enfermeras de neonatología para su colocación en oncopediatría. Porque, claro, obviamente, pues se requiere, saben del uso, saben de la enorme importancia y los enormes beneficios que significa tener un catéter percutáneo, pues definitivamente sí, ¿no? Y es mucho menos riesgoso que el catéter venoso central. Me refiero a la colocación, básicamente, ¿no? En adultos tenemos pues los antibióticos, quimioterapia, nutrición parenteral. En geriatría, antibióticos, quimioterapia, nutrición parenteral, analgesia también es utilizada. Consideraciones especiales. Ahora, estamos hablando de todo lo que se ha mencionado previamente, evidentemente estamos hablando de catéteres percutáneos, ¿sí? Y les he hecho la mención en neonatología para lo que es catéter umbilical. Consideraciones especiales. Para neonatología y pediatría, el mantenimiento, el cuidado del catéter, ¿no? Debido a la mayor susceptibilidad de las infecciones. Entonces hay que cuidar mucho estos catéteres percutáneos. Entonces no podemos trabajarlos como si fuera pues cualquier vía periférica, y aún las vías periféricas tendríamos que también cuidarlas con mucha rigurosidad. Entonces, muchísimo más. Tenemos hoy en día una serie de elementos con los que hacer fijación. Ya no fijamos con esparadrapo, el tipo de proceso que conlleva la colocación de un dispositivo de tan alta notoriedad como es el catéter percutáneo, requiere, por supuesto, también de otro tipo de dispositivos para su mantenimiento, para su fijación. Entonces, hoy en día es magnífico contar, por ejemplo, con las toallitas en bebidas de clorexidina al 2%, en base alcohólica al 70%, los apósitos adhesivos transparentes, que son semipermeables. Entonces, nos brindan seguridad, nos brindan la posibilidad de poder hacer una mejor valoración y un mejor seguimiento de este tipo de dispositivos. Entonces, no podemos dejar pasar la oportunidad, ¿no? De hacer un muy buen cuidado del mismo. Eso apena mucho porque ciertamente los pacientes neonatos y cuando son más grandes, a veces se dificulta mucho su colocación, ¿no? Porque ya nos resta la posibilidad de poder ver las vías. Entonces, por anatomía, hacemos la colocación. Pero ciertamente aún eso se nos dificulta. Entonces, buscamos cualquier zona disponible. Y en muchos neonatos, sobre todo en aquellos que son más grandes, la vía de elección siempre nos ha dado muy buen resultado en las vías periféricas, en las vías pericraneales. He querido decir pericraneales. Entonces, pero sucede que cuando los neonatos son más grandes, no ya sudan. Entonces, estas vías, estas zonas pueden tener los riesgos de que se pueden desprender. Si no estoy al pendiente, puedo de pronto tener que ha pasado al neonato de pronto con el epicutáneo en la mano, ¿sí? Porque recuerden que los neonatos empiezan a mover las manitos y chapan por ahí el epicutáneo, y si esa zona está realmente pues no muy fácil de poder desprenderse, entonces rápidamente el niño va a retirar su epicutáneo, y ha pasado. Entonces nos encontramos de pronto con caras tristes, ¿no? Porque realmente da mucha pena. Y a mí me apena notablemente que no se cuiden los epicutáneos porque, como repito, es tiempo, se compromete el tiempo, se compromete el trabajo, se compromete
el sacrificio de tener que dejar a otros pacientes para poder hacer la colocación de este catéter. Entonces hay que cuidarlo mucho. Y algunas dirán, no, es que tiempo me falta. No, tiempo hay, tiempo más que suficiente. ¿Cuántas veces y hoy en día, ¿no? Albert Einstein decía, ¿no? La tecnología será la perdición de las futuras generaciones, y es muy cierto. Hoy en día que tenemos los celulares en la mano, esa es nuestra mayor perdición. Entonces, ¿cuántas veces se pasa, y ustedes no me dirán que no, porque pasa, que el personal está con el celular en la mano? El familiar llama, el familiar habla, el familiar quiere no satisfacer alguna duda, y el personal nunca tiene tiempo, porque sí tiene tiempo para estar con su celular en la mano. Entonces, los registros escuetos no dejan otra cosa más que denotar el poco interés que tiene el personal asistencial por su propio quehacer profesional. Entonces, tenemos que dejar ya esa comodidad en la que venimos trabajando actualmente, y venimos trabajando algunas más que otras mal, ¿sí? Eso hay que realmente, pues, mencionarlo. Entonces, es necesario ya ir tomando las medidas necesarias para poder realmente empoderarnos y realmente, pues, seamos, ¿no?, atrayentes para toda la población, que reconozcan el trabajo. Pero eso solamente lo vamos a hacer nosotras, ¿de acuerdo? ¿Qué otro aspecto, qué otra consideración importante? Para geriatría, porque en realidad el catéter percutáneo no es de uso exclusivo para neonatos. Ciertamente vino a nuestro país hace como 20, 22 años para ser colocado en neonatología, pero hoy en día esto es un procedimiento, pues, que se utiliza para todos los grupos etarios, ¿no? Entonces, en geriatría, los pacientes geriátricos pueden tener pieles realmente mucho más frágiles. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la fijación. Recuerde que los catéteres percutáneos en pacientes adultos, en pacientes geriátricos, en pediatría, no son del mismo tamaño que en neonatos, son mucho más grandes. Generalidades, privacidad y dignidad, ¿no? Hay que asegurar un trato digno, hay que asegurarse que todo funcione de acuerdo como siempre lo hemos venido trabajando y como nosotros nos lo han enseñado. Privacidad y trato digno, ¿sí? Monitoree observando al paciente para detectar posibles reacciones adversas a los efectos del medicamento que se está administrando, y que puede ser inmediato como puede demorar, ¿no? Porque recuerden que hemos hablado de administraciones de medicamentos que pueden durar media hora, una hora. Entonces, paciente al cual se le está administrando medicación, como parte de esa seguridad, es que tenemos que hacer el monitoreo inmediato, ¿no? Monitoreo no solamente durante, sino posterior también a la administración. La documentación, registrando la administración del medicamento de acuerdo a cómo ya lo hemos nosotros especificado, ¿de acuerdo? Entonces, con esto estamos prácticamente cerrando, ¿no?, nuestra disertación de los 2 temas que teníamos asignados para esta parte de la tarde. Entonces, quedo atenta de sus preguntas. A ver, tenemos algunas preguntas ya en el chat. No dejen de marcar su asistencia, porque veo que también han administrado la asistencia. Bien, Paulino Roca nos dice, Jocelyn Paulino dice, ¿existe alguna guía en la cual especifique la dilución y los tiempos para administrar los medicamentos en neonatos? Sí, efectivamente, en el Neofax, sí, y los Neofax se vienen actualizando cada cierto tiempo, entonces tendríamos que hacer una revisión de los mismos. Si yo no lo sé, entonces acudo inmediatamente a mi Neofax. No tengo Neofax, pero si tienes tu celular en la mano, bueno, por lo menos utilicen el celular para algo que realmente sea de gran utilidad. Chequen cómo es que se administra, cómo se debe de diluir,
cuál es el diluyente, en cuánto lo tengo que diluir para que de esa manera pueda tener más certeza durante la administración. Silvia, se ha compartido ya, ¿sí? La asistencia. Bien, ¿qué jeringa debemos usar para administración de medicamentos en neonatos, tanto en vías periféricas como centrales? Muy buena pregunta, Jocelyn. Jeringas de 10 centímetros son los ideales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una administración para un medicamento que tiene, porque tú sabes que para prematuros, por ejemplo, yo tengo medicamentos que realmente son muy, muy pequeños, muy pequeñitos, pero me sirve, por ejemplo, para cargar un medicamento que voy a administrar una cantidad realmente menos de 1 centímetro, puedo utilizar una jeringa de 1 centímetro, pero solamente como un referente. Pero para la administración del medicamento tendría que trasladarlo a una jeringa de 10 centímetros, porque solamente con la jeringa de 10 centímetros es que es una correcta administración. Ni siquiera una jeringa de 3 ni de 5. ¿De acuerdo? Son las jeringas de 10 centímetros las que son ideales para una correcta administración en neonatología, especialmente en prematuros, porque cuanto menos calibre tiene la jeringa, mayor es la presión que nosotros administramos. Y entonces, no hablamos de la facilidad, porque si tú administras con una jeringa de 1 a través de una vía periférica, por ejemplo, qué fácil, ¿no? Pasa rapidito, suavecito, pasa tan rico, ¿no? Que realmente parece una locura pensar de que estamos administrando mayor presión. Pero es que esa es la realidad. Tú cuando estás pasando más rápido le estás administrando más presión que cuando administras a través de una jeringa de 10 centímetros. A mayor número de jeringa, menor es, porque es inversamente proporcional, menor es la presión que nosotros administramos. ¿Y qué necesito? ¿Necesito facilidad en mi mano o necesito seguridad en el paciente prematuro? Porque con el paciente prematuro yo no solamente veo administración de medicamentos, Jocelyn, también veo parte de la seguridad en el neurodesarrollo del niño, porque estoy comprometiendo presiones circulatorias que bien podrían complicar en una hemorragia intraventricular. Bien. ¿Cómo realizan las fijaciones de catéter venoso periférico? Bueno, Cristóbal, muchas gracias. Prixi Falcón Cristóbal, muchas gracias por la pregunta. Pues nosotros utilizamos fijaciones adhesivas transparentes. Utilizamos el Tegader para hacer nuestras fijaciones. Entonces, tal y como yo les invitaría a ver la página, no estoy haciendo, por favor, promoción de ninguna empresa, ¿de acuerdo? Pero ciertamente si ustedes van y entran a YouTube y ven la fijación de los apósitos adhesivos transparentes de 3M, tiene un video realmente magnífico donde les enseñan a ustedes cómo realmente se debe de hacer una correcta fijación. Claro, por supuesto, ¿no? El Tegader, ¿no? Por el sudor se sale, pero por supuesto que sí, ¿no? Por eso es que ahí es el trabajo. No, mi trabajo no está en que yo voy a asegurar y le voy a meter cualquier cantidad de esparadrapo porque, bueno, como el paciente suda, entonces me voy a asegurar, ¿no? Voy a asegurar eso. Pero cuanto más esparadrapo yo le pongo, lo trato de fijar y lo refijo, estoy demostrando simplemente seguridad en mi trabajo. Yo quiero demostrar que soy segura, hago lo que corresponde y me aseguro de hacer mi trabajo, que es hacer evaluación y monitoreo a pie de incubadora de manera permanente. Pero licenciada, yo tengo 10 pacientes. Yo tengo 5 pacientes. Tengo 4 pacientes, entonces imposible de estar mirándolo. No, sí, colega, sí lo puedes hacer. Tienes 12 horas de trabajo y sí se puede hacer ese trabajo y ese monitoreo, porque es lo único que vas a tener que hacer. Una vez que tú asegures tu vía periférica, tu vía de percutáneo, que es muchísimo mejor, desde luego, entonces yo voy a estar mucho más tranquila porque voy a asegurar el siguiente tratamiento de la hora continua.
o de la hora siguiente. Pero si yo lo que quiero es asegurar mi tiempo para escribir o para hacer cualquier otra cosa, hay quienes le dan más importancia a su hora de refrigerio que al cuidado de su paciente. Entonces yo me tengo que asegurar, y yo he visto colegas, tengo que decirlo, ¿no? Porque esa es parte de la realidad. Son experiencias que quiero compartir con ustedes. Entonces yo he tenido oportunidad de ver colegas que han asegurado primero su hora de refrigerio, pero van todos. Entonces nadie se quedó a verificar. Y cuando regresaron todas, se dan con la sorpresa de que el chico está con el epicutáneo en la mano. Si te hubieras quedado a verificar, una sale y otro se queda, nos asegurábamos y nada de eso hubiera pasado. Pero si yo lo que deseo es comprometerlo, miren, no está contemplado colocar esparadrapos en pieles delicadas. No está contemplado. ¿De acuerdo? Para eso están estos Tegader. Dilución de meropenem y vancomicina. Yo te sugeriría, Sheila, por favor, revisar su Neofax para que puedan tener una mejor distribución. Y me parece, si mal no recuerdo, en la plataforma se les está compartiendo toda esa información, todos, absolutamente, no solamente de vancomicina, meropenem y penem, todos los medicamentos por orden alfabético en la plataforma para que ustedes puedan tener toda esa información a la mano. Sin embargo, yo les sugeriría, por favor, que revisen siempre las actualizaciones porque siempre salen actualizaciones nuevas, entonces son importantes de cualquier manera tenerlas siempre también a la mano. ¿Cómo se podría quitar la práctica de administración de medicamentos en bolo en neonatología y más aún si no se cuenta con suficientes equipos como bombas o jeringas de infusión? Bueno, miren, en realidad hay que tener en cuenta, yo no sé exactamente primero dónde trabajan y cuántas bombas ustedes tienen. Lo ideal es tener las bombas de jeringa en cantidades suficientes. Pero lo cierto es que administrar en bolo, definitivamente, creo que si la pregunta de Jocelyn es porque definitivamente ha calado. O sea, ha interiorizado que realmente el bolo definitivamente no puede ser en menos de 10 minutos. Y yo tendría que tener realmente el equipo para poder hacer la administración. Las bombas de jeringa deberíamos de utilizarla especialmente para este tipo de fines, a menos que tengamos nutriciones enterales intermitentes. Podría ser que te reste allí alguna máquina, algún equipo, pero en lo ideal, en todo caso, tendrían ustedes que regularizar, organizar sus tiempos de administración de sus medicamentos para que puedan utilizar todos sus recursos. Porque si lo que yo pretendo es administrar en bolo, definitivamente no está contemplado. Voy a arriesgar a mi paciente haciendo una mala administración. No está contemplado, Jocelyn, lamentablemente no está contemplado hacer administraciones en menos tiempo. Y donde tú consideras, Jocelyn, que estoy administrando en tiempos, ¿no? Bueno, a ver, voy a quedarme ahí administrando y voy a estar parada administrando, ahora le voy a administrar un poco y ya pasó un minuto, ok, entonces voy a pasar otro poco más y perdí la cuenta, otro poquito más, ya pasaron los 10 minutos. Donde para ti es 10 minutos, definitivamente para Crisia no es 10 minutos. Para mí no son 10 minutos, para ti siguen siendo los 10 minutos, porque los tiempos entre una persona y otra, mientras no se hayan controlado de manera correcta, definitivamente vamos a alterar los tiempos. Solamente es posible hacer una administración correcta en tiempos realmente correctos utilizando los equipos necesarios. Pero si no lo tengo, a pesar de eso, no lo tengo porque puede que no tenga ni un solo equipo, ¿de acuerdo? No lo tenga. Pero de pronto sí lo que tengo es una bomba infusora. Puedo utilizar un segundo canal para poder utilizarla y para poder hacer administración de medicamentos. ¿Cuáles son las precauciones para el retiro del catéter percutáneo neonatal?
Bueno, en primer lugar, tener todos mis materiales, Crisia, todos, absolutamente todos, tal y como he colocado mi catéter percutáneo de la misma manera, así como si fuera a colocar, de la misma manera tengo que preparar todos mis elementos, todo estéril, equipo de percutáneo, equipo de 2 piezas para poder hacer el retiro seguro y de preferencia tener además también una ¿cómo se dice? Para poder tomar las muestras del cultivo de la punta de catéter, es decir, el frasco estéril para poder tener la certeza de que puedo obtener esa muestra de la punta de catéter. Asegurarme además también de no hacer el retiro rápido del catéter, sino lentamente, porque puede, Crisia, que tenga el infortunio de que el catéter se pegó. ¿Qué ha pasado? El catéter se pega, entonces es difícil y entonces me asusto, ¿no? Me asusto porque quiero retirarlo y no lo puedo hacer. Tranquila, Crisia, no te desesperes. Hagamos un suave masaje en todo el recorrido, especialmente en la zona de inserción, para que pueda desprenderse fácilmente. Porque donde yo me asusto, Crisia, y trato de retirar, entonces puedo romper. Recuerda que el catéter percutáneo es un catéter de poliuretano que de yo estirarlo podría generar una rotura. Y una rotura requiere, por supuesto, una intervención quirúrgica. ¿Ya? Así es que mucho cuidado con eso. Y luego, pues, con su clorexidina, ¿no? Y pongámosle por allí una torundita o una gasita, ¿no? De preferencia, bueno, definitivamente es una gasita pequeña para que podamos sellar el área donde estamos nosotros retirando. Puedo administrar fentanilo por catéter umbilical venoso y a la vez antibióticos. Si son compatibles, podría ser, pero si no son compatibles, eso lo vamos a ver en nuestro Neofax. Verifique, por favor, si los medicamentos son compatibles o no. De preferencia, donde pase el fentanilo debería de ir solo. No deberíamos de combinarlo con ningún otro elemento. Y es más, el fentanilo va tan solo que no va ni siquiera a través de la vía donde vamos a colocar, por ejemplo, la nutrición parenteral. Y es más, la nutrición parenteral debiera de ir sola completamente también. Entonces, dicho esto, si yo tengo un catéter percutáneo de doble lumen, por un lumen puedo pasar exclusivamente NPT más lípidos y por el otro una línea salina para la administración de esos antibióticos que está haciendo la referencia Verónica y podría, porque sí está contemplado Verónica, colocar otro catéter percutáneo para otro tipo de medicamentos, porque podría, por ejemplo, el paciente requerir inotrópicos. Entonces, podría utilizar este nuevo epicutáneo. Entonces, bicarbonato, por ejemplo, pasa solo. Debería. Pasen ustedes medicamentos que son compatibles. Si no son compatibles, eso, leyendo su Neofax, le va a poder sortear esa pregunta. Una vez administrado el medicamento, es recomendable permeabilizarla con cloruro. Depende de qué es lo que estamos nosotros colocando y si es que vamos nosotros y por dónde estamos colocándolo. ¿De acuerdo? ¿Por dónde lo estamos colocando? Si lo estamos pasando a través de un catéter umbilical venoso, usualmente a través de ese catéter umbilical va a pasar además también nutrición parenteral o una solución hiperconcentrada o hiperosmolar. Entonces, puede pasar el medicamento e irlo empujando. Ya que las dosis son pequeñas, en realidad no necesitaría. Pero si yo lo que estoy colocando es, por ejemplo, un inotropo a través de una línea umbilical arterial, ¿sí? Esto es de manera continua. Es continuo, ¿sí? Entonces yo podría utilizarlo o no. Los inotrópicos los puedo pasar por línea venosa o por la línea arterial. Podríamos pasar por cualquiera de las dos.
Usualmente la línea arterial la dejamos única y exclusivamente sin medicación para la toma de muestras, para medición de la presión arterial, por ejemplo, podríamos utilizar. Pero yo podría de pronto utilizar algún tipo de medicamentos a través de una línea de percutáneo y yo puedo, una vez que termino de pasar a través de esa línea que es solamente para medicación, yo puedo terminar y continuar con la línea que estoy dejando para un volumen mínimo de 0.2 o 0.5, dependiendo de qué es lo que ustedes decidan trabajar, e irlo empujando y eso se va a ir lavando solo sin requerir de un adicional más. Porque recuerden que todos esos adicionales tenemos que nosotros contemplarlo dentro de nuestra hoja de balance. Si la administración por bomba, ¿cómo sería la correcta administración en la programación en modo simultáneo? Si es que vamos a utilizar la bomba infusora. Bueno, depende de qué tipo de bomba es la que nosotros tenemos. Si tenemos el doble canal que funciona en simultáneo, porque las tecnologías van mejorando notablemente y actualmente tenemos bombas que pueden pasar en simultáneo, entonces no va a haber compromiso. Mientras está pasando una, usted puede alternar inmediatamente la otra. Entonces no se compromete en absoluto la administración de la línea número 1. Pero si lo que tenemos es todavía esa tecnología anterior, antigua, que todavía es obsoleta, pero que se viene todavía trabajando, entonces vamos a tener que suspender. Y eso no necesito programarlo, porque automáticamente yo, al darle un check al segundo canal, automáticamente paraliza la primera. Pero yo necesitaría saber exactamente con qué tipo de tecnología es la que estamos trabajando. En el caso del cateterismo umbilical y está pasando fluido como dextrosa, tampoco puede pasar fentanilo. No, sí, si estás pasando dextrosa, Prixi, no hay ningún problema, tú puedes pasar fentanilo, porque son compatibles además también, ¿no? Se debería aportar una vía periférica si es que vamos a utilizar, por ejemplo, a ver, ¿qué te digo? Bicarbonato, podrías utilizar el bicarbonato y pasarlo a través de la vía umbilical y pasar tu dextrosa a través de tu vía periférica. Sí podrías hacerlo, porque recuerda que el bicarbonato, por ejemplo, pasa solo, ¿no? Eso podríamos hacer, pero sí es posible mezclar la infusión del fentanilo con la dextrosa de manera continua. Si es que estás pasando la dextrosa continua, sí la podrías hacer. Bien, creo que hasta aquí hemos llegado con nuestras preguntas. En realidad, en el tema de administración de medicamentos y sobre todo en manejo de catéteres percutáneos y para catéteres umbilicales, definitivamente pues hay mucho por solucionar, porque siempre es un tema muy vigente. De cualquier manera, estamos siempre para solucionar cualquier tema, cualquier duda. A través de la misma plataforma, siempre estará viable sus preguntas para poder satisfacer cualquier duda que se pueda ofrecer. Y desde luego, siempre una humilde servidora para todos ustedes a través de la plataforma que nos brinda CISA Especialización. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.